Bueno, muchas gracias. Creo que no voy a extenderme mucho con esta proposición, que desde luego vamos a apoyar, porque los antecedentes están claros. Se ha hablado aquí de gobierno, se ha hablado aquí de responsabilidad. También hemos hablado en una anterior preposición de transición modélica y 40 años después los muertos siguen en las cunetas, seguimos sin respetar los derechos humanos y, desde luego, seguimos hablando. Y es que no podía ser de otra manera el apoyo a esta cuestión cuando llevamos en nuestro programa el compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Un sistema que, desde luego, necesita un gobierno responsable, pero desde luego un gobierno responsable, señorías de Ciudadanos, que no se dedique a saquear la caja única de las pensiones. Un gobierno como el que ustedes han apoyado apoyando al señor Rajoy. Un gobierno que se ponga manos a la obra para que el sistema pueda seguir garantizando la sostenibilidad del sistema de pensiones. Desde luego, tengo que recordar en esta Cámara la situación del 43% de los pensionistas de nuestro país, cuya pensión está por debajo del umbral de la pobreza, de más del 50% de los pensionistas castellano y leoneses. Más de 600.000 pensionistas, señorías, en nuestra comunidad autónoma no llegan y se encuentran con sus pensiones por debajo del umbral de la pobreza. En cuanto a los salarios públicos, desde luego, desde nuestro grupo político apostamos, como no podía ser de otra manera, por el fin de la austeridad fiscal y salarial, pero no solo de los trabajadores públicos, también del conjunto de los trabajadores del sector privado. Apostamos por superar la austeridad económica. Apostamos por abandonar las políticas de devaluación salarial. Apostamos por recuperar la demanda interna. Apostamos por recuperar el consumo. Es decir, apostamos por revertir las políticas de austeridad dictadas por Alemania a nuestro país. Apostamos por poner en marcha el consumo interno de nuestras familias para salir de la crisis económica. Les recuerdo que es la falta de demanda interna en este momento la que impide que la tan cacareada recuperación económica de la que día tras día se congratula el Partido Popular llegue a las familias de Castilla y León, llegue a los pensionistas de Castilla y León, llegue a los trabajadores de Castilla y León. Por eso juzgamos imprescindible desde nuestro grupo político derogar las dos últimas reformas laborales. Sí, las dos últimas, tanto la del Partido Popular como la del Partido Socialista, porque han sido dos reformas laborales lesivas para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, porque necesitamos medidas que implementen un crecimiento económico suficiente en los salarios y la recuperación de la capacidad adquisitiva de las familias de nuestro país y nuestra región. También juzgamos importante, junto con este aumento salarial, para salir de la austeridad, el reforzar el papel de la negociación colectiva, una negociación colectiva que se ha visto diezmada en la última reforma del Partido Popular. Desde luego, no va a ser Podemos, ténganlo ustedes claro, el que congele las pensiones como ha hecho el Partido Popular y como ha hecho el Partido Socialista. Tampoco va a ser Podemos, señorías del Partido Socialista, quien baje por primera vez en la historia, en este caso sería por segunda vez, el 5% del sueldo a los empleados públicos, como hizo José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, señorías del PP, si tan verdad es que la gestión de las pensiones que hizo el Zapatero quedó muy tocada con una decisión, la de congelar las pensiones en 2011, menos 1,2 puntos porcentuales en el conjunto de la era Zapatero, de pérdida de poder adquisitivo para nuestros pensionistas, en cambio, en un solo año, en 2012, el gobierno de Mariano Rajoy superó esas previsiones, menos 1,9 puntos porcentuales de pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Por eso le queremos recordar hoy al Partido Popular que la prórroga de los presupuestos permite al Gobierno subir el sueldo de los funcionarios y pensionistas. Y es que, señoría, la doctrina del Tribunal Constitucional lo avala. Y es que esa doctrina del Tribunal Constitucional, como la realidad de lo que ha sucedido en anteriores prórrogas presupuestarias, habilita al Gobierno a aprobar un Real Decreto que incluya todas aquellas partidas que se consideren de urgente necesidad. Se hizo en el año 1982. En el año 1989 y, por supuesto, en el año 1995, cuando Convergencia y Unió retiró su apoyo a los presupuestos del señor Felipe González. En aquellas ocasiones, el PSOE, posteriormente, a través de un posterior decreto ley, declaraba textualmente que en materia de retribuciones del sector público y pensiones públicas se proceda a un incremento de las mismas, puesto que no es posible demorar esta decisión hasta que se apruebe la próxima ley de presupuestos. El argumento fue claro entonces y, tan claro como fue entonces, sigue siendo claro ahora. Para un amplio sector de la población, su principal fuente de ingresos, no digamos ahora con esta crisis económica, depende de las retribuciones y pensiones. Ese fue el argumento utilizado y, por todo lo expuesto, pedimos la aprobación de un decreto ley para su convalidación por las Cortes Generales, que contemple tanto el incremento de las pensiones públicas como las retribuciones del personal
al servicio de las administraciones públicas y el sector público. Por eso pedimos al Partido Popular que no utilice las instituciones al servicio de su partido y apruebe este decreto ley por el bien de todos, por el bien de la economía y, sobre todo, para que la recuperación económica siga llegando a quien lo necesita, es decir, a las familias de nuestra región, de nuestro país. Muchas gracias.